Hola, espero se encuentren todos bien. Mi nombre es Moisés López Rodríguez y el día de hoy les voy a presentar una oncocápsula sobre el cáncer de endometrio. Para comenzar, tenemos que saber que el cáncer de endometrio es una enfermedad por la que se forman células malignas o cancerosas en los tejidos del endometrio. Esto se origina cuando las células del endometrio comienzan a crecer de manera descontrolada. Para entender un poco más sobre el cáncer de endometrio, primero que nada tenemos que saber que el endometrio es parte del útero. El útero es un órgano hueco que es aproximadamente del tamaño y forma de una pera mediana. Cuando una mujer está embarazada, el feto crece y se desarrolla en el útero. El útero tiene dos partes principales. A la parte superior del útero se le llama cuerpo del útero, mientras que a la parte inferior se le denomina cuello uterino, que conecta con la vagina. El endometrio, por lo tanto, es la capa interna del cuerpo del útero, que durante el ciclo menstrual de una mujer, las hormonas causan cambios en el endometrio. En el caso del estrógeno, causa que el endometrio se haga más grueso para que pueda nutrir un embrión en caso de ocurrir un embarazo. Si no ocurre un embarazo, el estrógeno se produce en menores cantidades y se produce más de la hormona llamada progesterona. Esto causa que el revestimiento del endometrio sea desechado del útero, lo cual conforma el flujo menstrual, a lo que también le denominan regla o periodo. Este ciclo se repite hasta la menopausia. En cuanto a las características histopatológicas, se sabe que existen dos tipos clínico-patológicos principales de carcinoma endometrial. Han sido reconocidos el endometrioide dependiente de estrógenos o tipo 1 y los carcinomas no endometrioides independientes de estrógenos o tipo 2. También se sabe que los adenocarcinomas endometriosos representan el 80% de los carcinomas endometriales. En cuanto al diagnóstico, en la mayoría de los casos de cáncer de endometrio se diagnostican en etapas tempranas, ya que el sangrado uterino anormal es el síntoma de presentación en el 90% de los casos. Un signo importante para sospechar sobre cáncer de endometrio es la hemorragia posmenopáusica. Se sabe que en resumen el cuadro clínico se caracteriza por la presencia de sangrado vaginal anormal, que se manifiesta en un 90% en etapa temprana. También está presente el dolor pélvico, la piometra, que esta es una enfermedad originada por una infección en el útero y es la acumulación de secreciones y pus interior. La hematometra es el acúmulo de sangre menstrual en el útero o de líquidos uterinos no evacuados a través del cuello uterino. En cuanto al diagnóstico del cáncer bicuterino, lo primordial es tener un historial clínico detallado de las pacientes. También se sabe que en el pasado la dilatación y el legrado fueron los principales métodos de investigación, pero hoy en día existe una tendencia hacia los exámenes mínimamente invasivos, mediante biopsia endometrial, ecografía vaginal e histeroscopía. Un estudio reciente sugiere que el primer paso en la vía del diagnóstico debe ser la medición del grosor endometrial. En este se utiliza un punto de corte de 3 o 4 milímetros, seguido de un muestreo endometrial. Los dispositivos de Pipel o Abra utilizados para el muestreo endometrial son técnicas muy sensibles para la detección del carcinoma endometrial, entre un 99.6% y un 97.1%. También se sabe que la ecografía con infusión salina se puede utilizar para distinguir entre patología focal y difusa. La histeroscopia con biopsia debe usarse como el paso final, si es necesario. Esto en la vía del diagnóstico de las mujeres con sangrado posmenopáusico. Esta es altamente preciso y clínicamente útil en el diagnóstico del cáncer de endometrio. Su alta precisión se relaciona con el diagnóstico en lugar de la exclusión del cáncer. Una vez establecido el diagnóstico de cáncer de endometrio, va a ser necesario saber en qué estadio se encuentra el paciente. Esto es para darle un pronóstico y saber cuál es el tratamiento más adecuado dependiendo del estadio en el que se encuentre. Para el cáncer de endometrio se utilizan los siguientes estadios. Está el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4. En el caso del estadio 1, el cáncer está solamente en el útero. Este estadio se divide en estadio 1A y estadio 1B. En el estadio 1A, el cáncer está solamente en el endometrio o afecta menos de la mitad del grosor del miometrio. El miometrio es la capa muscular del útero. El estadio 1B, en este el cáncer se diseminó a la mitad o más del miometrio. El siguiente estadio es el estadio 2. En este estadio, el cáncer se diseminó hacia el tejido conjuntivo del cuello uterino, pero no se diseminó hacia fuera del útero. El siguiente estadio al que pueden progresar los pacientes es el estadio 3. Aquí el cáncer se diseminó más allá del útero y el cuello uterino, pero no se diseminó más allá de la pelvis. Este estadio se divide en estadio 3A, 3B y 3C. En el estadio 3A, el cáncer se diseminó a la capa más externa del útero,
o a las trompas de falopio, los ovarios y los ligamentos del útero. El estadio 3B es en donde el cáncer se diseminó a la vagina o el parametrio. El parametrio es el tejido conjuntivo y grasa que rodean el útero. El estadio 3C es en donde el cáncer se diseminó a los ganglios linfáticos de la pelvis o alrededor de la aorta. La aorta es la arteria más grande del cuerpo que lleva la sangre del corazón al resto del cuerpo. El estadio 4 es el último en la lista y es el estadio de mayor gravedad al que pueden llegar los pacientes. En este estadio, el cáncer se diseminó más allá de la pelvis. El estadio 4 se divide en estadio 4A y 4B, según las distancias a las que se diseminó el cáncer. El estadio 4A se describe como el cáncer que se diseminó a la vejiga o a la pared de los intestinos, mientras que el estadio 4B se denomina al cáncer que se diseminó a otras partes del cuerpo más allá de la pelvis, incluso el abdomen o los ganglios linfáticos de la ingle. En cuanto al cáncer de endometrio y el tratamiento, están los denominados tratamientos estándar. Dentro de estos tenemos 5 opciones. Uno de ellos es la cirugía, del cual hablaremos más adelante debido a que es el tratamiento que se utiliza más comúnmente. También tenemos a la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento del cáncer para el que se utilizan rayos X de alta energía u otro tipo de radiación. Esto para destruir células cancerosas o impedir que crezcan. Hay dos tipos de radioterapia. Está la radioterapia externa, en la cual tienes una máquina fuera del cuerpo que envía la radiación hacia el cáncer. Y está la radioterapia interna, o braquiterapia. Esta se usa con una sustancia radiactiva sellada en agujas, semillas o cables, o bien catéteres, que se colocan directamente en el tumor o cerca del tumor. La forma de administración de esta radioterapia depende del tipo y el estadio del cáncer en que se esté tratando al paciente. La radioterapia externa e interna se usan para tratar el cáncer de endometrio y también se usan como terapia paliativa para aliviar signos y síntomas y mejorar la calidad de vida. Otros de los tratamientos estándar son la quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento del cáncer para el que se utilizan medicamentos para interrumpir el crecimiento de células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o impidiendo su multiplicación. Cuando la quimioterapia se toma por boca o siente en una vena o músculo, los medicamentos ingresan al torrente sanguíneo y pueden llegar a las células cancerosas de todo el cuerpo, que se denomina quimioterapia sistémica. Cuando la quimioterapia se coloca directamente en el líquido cefalorraquídeo, un órgano o una cavidad corporal como el abdomen, los medicamentos afectan principalmente a las células cancerosas de esas áreas. A esta se le denomina quimioterapia radical. La forma de administración de la quimioterapia depende del tipo y el estadio del cáncer en el que se esté tratando. La terapia con hormonas es un tipo de terapia o tratamiento del cáncer que elimina o bloquea la acción de las hormonas e interrumpe el crecimiento de las células cancerosas. Las hormonas son sustancias elaboradas por glándulas del cuerpo y circulan por el torrente sanguíneo. Algunas hormonas causan el crecimiento de ciertos cánceres. Si las pruebas revelan que las células cancerosas ofrecen sitios donde las hormonas se pueden adherir, es decir, receptores, se utilizan estos medicamentos. O bien cirugía o radioterapia para reducir la producción de hormonas e impedir que funcionen. La terapia dirigida es un tipo de tratamiento en el que se usan medicamentos u otras sustancias para identificar y atacar células cancerosas específicas sin dañar a las células normales. Los anticuerpos monoclonales, los inhibidores de mTOR y los inhibidores de la transducción de señales son 3 tipos de sustancias que se usan en la terapia dirigida para tratar el cáncer de endometrio. Como lo mencioné anteriormente, la cirugía es el tratamiento estándar más común para el cáncer de endometrio y pueden utilizarse diversos procedimientos quirúrgicos. Uno de ellos es la esterectomía total, que es una cirugía para extirpar el útero, incluso el cuello del útero. También está la histerectomía vaginal, que esta se hace cuando el útero y el cuello del útero se extraen a través de la vagina. Otra de ellas es la histerectomía abdominal total, en donde el útero y el cuello del útero se extirpan mediante una incisión o corte grande en el abdomen. Y otra de las opciones es la histerectomía laparoscópica total, la cual se hace mediante la extracción del útero y el cuello del útero a través de una pequeña incisión o corte en el abdomen, utilizando un laparoscopio. Y como podemos ver, esta imagen representa cada una de ellas. Ya por último, para finalizar, tenemos otras opciones quirúrgicas, como por ejemplo la salpingoforectomía bilateral, que esta es una cirugía para extirpar ambos ovarios y ambas trompas de falopio.
También tenemos la opción de la disección del ganglio linfático o linfadenectomía, que es un procedimiento quirúrgico mediante el que se extirpan ganglios linfáticos del área pélvica y se observa una muestra de tejido al microscopio para verificar si hay signos de cáncer. Y por último tenemos la histerectomía radical, que es una cirugía para extirpar el útero, el cuello del útero y parte de la vagina. También se pueden extirpar los ovarios, las trompas de falopio y los ganglios linfáticos cercanos. Y bueno, pues aquí finalizamos. Esto fue todo sobre el cáncer de endometrio. Espero les haya gustado y gracias por su atención.